Hola a todos. Queremos darles la bienvenida al culto online de Vástago, Iglesia de Cristo. Les agradecemos que hayan decidido participar con nosotros. Les invitamos a adorar a Dios hoy. Escuchar tu voz, quiero conocerte más, oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más, quiero tocarte, quiero quiero conocerte más, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más, oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte Les saludo a cada uno de ustedes de una manera muy afectuosa y especial. Y para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes por unos breves minutos lo que Dios desea decirnos a través de su revelación bíblica. Y para ello yo me quiero basar en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y parte del versículo 15. Y este pasaje bíblico dice lo siguiente: sean ustedes santos en todo lo que hagan. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. Y hoy día, por unos breves minutos, quiero tocar el tema titulado Caminando en Santidad. Caminando en Santidad. Y Dios se revela como un Dios santo. Dios, durante toda la revelación bíblica, nos dice que Él es santo, que Él es apartado del mal, que Él es perfecto en pureza, sin mácula, perfecto en amor, en misericordia y en bondad. Y desde los albores de la humanidad, Dios se ha revelado como un Dios santo, apartado de todo mal. Por eso es que el apóstol Pedro dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Porque Dios, desde los albores de la humanidad, se ha revelado como un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios puro. Y esta naturaleza de Dios
Y esta naturaleza de Dios es muy diferente a la forma en que actuaban los dioses paganos del tiempo en que Pedro vivía y escribió su carta. Esta naturaleza llena de amor, de misericordia, de pureza, de perfección, sin mácula, sin ningún tipo de mancha, esta naturaleza perfecta de Dios es muy diferente, por ejemplo, a la de una divinidad antigua pagana llamada Tántalo, que organizó una comida para todos los dioses, y solo que en vez de servir un plato normal, cocinó a su propio hijo y lo ofreció a los invitados. Zeus, el dios principal, lo envió entonces con Hades a un sitio donde siempre sentiría hambre y sed, y no podría tocar el agua o la comida. Esta esencia perfecta, pura, llena de amor y de bondad de Dios es muy diferente a la de un dios pagano antiguo llamado Cronos, que se comía a todos sus hijos solo para no tener que compartir el trono con nadie. Y es muy diferente a la de una poderosa divinidad antigua pagana llamada Zeus, que no le bastaba con ser el dios más poderoso, sino que sexualmente él no tenía modales. Y a pesar de estar casado con Hera, la engañaba constantemente. Y además ni siquiera pedía permiso para tener relaciones sexuales con alguien. Qué diferente las características de los dioses paganos antiguos a la característica del Señor, del Dios de la Biblia, que se revela como un Dios santo, puro y perfecto, que dice: sean santos porque yo soy santo. Pero la santidad de Dios no es una santidad egoísta, no es una santidad egoísta, no es que Él no le interese las demás criaturas porque son impuras o imperfectas. No. Esta santidad, esta cualidad que es la pureza, Él desea compartirla con los demás. Él desea compartirla con su pueblo. Por eso es que cuando Dios escogió a Israel para pregonar el monoteísmo, para pregonar el único Dios verdadero, Él también llamó a Israel para que pudieran comportarse, para que pudieran vivir de manera santa. Por eso es que Dios se reveló en el monte Sinaí, y lo puedes ver en tu pantalla, y Él dijo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y este llamado de Dios a Israel también es un llamado de Dios para su iglesia. ¿Y quiénes forman parte de su iglesia? La iglesia universal lo forman los seres humanos quienes han creído en el Señor y han decidido seguirle. Quienes son miembros de su iglesia son todas las personas quienes han decidido seguir al Señor, quienes han creído en Él y reconocen que sin Él no son nada y están perdidos. Si tú crees en Él, si tú reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, y si le sigues, entonces eres parte de esta comunidad que es la iglesia. Y Dios también ha llamado a su iglesia para vivir en santidad. Por eso es que el apóstol Pedro dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijo obediente, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Y Dios nos ha llamado a la santidad. Dios nos ha llamado a la santidad
¿Por qué? Porque el pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado es toda acción e incluso omisión. El pecado es toda acción, incluso omisión, en contra de la voluntad perfecta de Dios, en contra de los propósitos perfectos y eternos de Dios. Y el pecado destruye la relación entre el hombre y Dios. El pecado destruye la relación entre el hombre y Dios y además entre el hombre y su prójimo. El pecado destruye la relación entre Dios y el hombre y además entre el hombre y su prójimo. Pero no solamente eso y más. El pecado denigra, el pecado destruye al ser humano. El pecado denigra, destruye al ser humano. Y por eso es que Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, hace más de 2000 años atrás, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque a través de su crucifixión nosotros podemos ser reconciliados, podemos ser restaurados en nuestra relación con Dios. Por eso es que en el mismo capítulo 1 el apóstol Pedro dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue algo que no fue planificado. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue un último recurso y que Dios dijo: vaya, ¿qué hago con el ser humano? ¿Qué puedo hacer? Se me ocurrió algo. Voy a enviar a Dios Hijo, a Jesucristo, a la tierra a morir. No fue así. El sacrificio de Cristo en la cruz fue planeado en un tiempo pretérito, indeterminado, indefinido, en la eternidad. Ya fue planificado. Dios sabía que el hombre pecaría. Dios sabía que el hombre estaría manchado por el pecado. Dios sabía que el hombre tendría una relación rota con Dios, producto del pecado. Dios sabía. Y un miembro de la Trinidad dijo: yo bajaré a este mundo, viviré con el ser humano y moriré en la cruz del Calvario. Y a través de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser reconciliados, nosotros podemos ser restaurados. Y nosotros, el ser humano, quienes crean en Cristo, quienes entreguen su vida a Él, podemos vencer el poder del pecado. La muerte de Cristo en la cruz es la máxima expresión del amor de Dios, pero también es la máxima expresión de lo que el pecado hace. Porque así como Cristo fue desfigurado físicamente producto de los azotes, de los clavos, de su crucifixión, así el pecado es una imagen viva de lo que el pecado hace con el ser humano. El pecado nos destruye. El pecado nos destruye como ser humano. El pecado nos destruye como ser humano, el pecado nos destruye, el pecado destruye nuestra familia, el pecado destruye nuestra sociedad, la maldad nos destruye, nos denigra. Pero con la muerte de Cristo en la cruz, producto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su iglesia, es decir, las personas quienes han creído en Él y le han seguido, su iglesia, su pueblo, tiene poder sobre el pecado. Tiene poder sobre el pecado. Lo que para el mundo es derrota, lo que para el mundo es derrota, vergüenza, la cruz, Dios transforma aquello, y la cruz, que era sinónimo de vergüenza, de derrota,
la cruz se transforma como un símbolo de victoria, un símbolo de restauración, un símbolo de poder. Producto de lo que Cristo hizo en la cruz. Su iglesia, sus hijos, usted y yo, podemos vivir en victoria contra el pecado que nos denigra. Podemos vivir en victoria contra el pecado que nos separa de Dios y que nos separa de nuestro prójimo. Porque por naturaleza el ser humano no puede vencer el pecado. Por naturaleza, el ser humano no puede vencer la maldad. Por naturaleza, por nuestras propias fuerzas, el hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo de la maldad. Por eso es que el ser humano se ha inventado religiones, se ha inventado sistemas políticos, pero todas las religiones, todos los sistemas políticos y económicos que han tratado de beneficiar al ser humano han fracasado porque solamente hay una cosa que puede vencer la maldad, el poder del pecado, y eso es la muerte de Cristo en la cruz. Y su iglesia puede caminar en victoria sobre el pecado. Nosotros podemos vivir en victoria sobre el pecado. Y esto es interesante y quiero que presten atención, por favor. Porque nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Luchamos contra la maldad. Somos tentados continuamente, sea por nuestra naturaleza pecaminosa, sea por el sistema maligno de este mundo, sea por el poder satánico, pero nosotros los cristianos somos tentados continuamente para actuar indebidamente, para pecar. Y muchas veces fallamos. Y muchas veces fracasamos. Y muchas veces pecamos. Muchas veces somos derrotados, a pesar que Dios nos dice que somos santos. A pesar que Dios nos dice que su iglesia, es decir, usted y yo, somos santos, somos apartados, somos puros, somos perfectos. En nosotros está el poder para derrotar el pecado, pero muchas veces no utilizamos ese poder. No utilizamos ese poder, sino que vivimos en derrotas espirituales. Y yo no te juzgo, porque yo también he sido derrotado y soy derrotado muchas veces por el pecado. A pesar que soy parte de su iglesia, a pesar que soy hijo de Él, que he creído en Él y he decidido seguirle, yo también muchas veces he fallado. He fallado. Muchas veces he pecado, he hecho lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Por eso yo te entiendo. Y yo sé que hay muchas personas que me están mirando y me están escuchando y por dentro están diciendo, yo creo en Cristo, yo creo en Él, he decidido seguir a Cristo, pero no puedo derrotar la mentira se ha vuelto un hábito en mí. No puedo derrotar el rencor, siento rencor sobre una persona y ese rencor me está matando y me tiene atado. Hay otras personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo internamente lucho contra la nicotina, lucho contra la adicción al cigarro, pero no puedo vencer. Hay otros que luchan contra la inmoralidad sexual. Hay muchas personas que me están viendo y que internamente luchan contra la pornografía, luchan por ser libres de la pornografía, pero han fracasado. Y yo te entiendo completamente porque yo he estado igual que tú. Yo también he masticado el polvo del fracaso. He masticado el polvo de la derrota. He masticado el polvo del fracaso y muchas veces he dicho, al igual que el apóstol Pablo hace miles de años atrás, no hago lo que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Pero ¿sabes
quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama. A pesar que has pecado, Dios te ama. A pesar que yo muchas veces he sido derrotado por el pecado, Dios me ama. Y Dios nos ama y Dios nos está diciendo que, hey, no tenemos por qué vivir en esclavitud. No tenemos por qué vivir en derrota. Esa adicción a la pornografía, esa adicción a la nicotina, esa adicción al alcohol, esa adicción a la mentira, ese rencor, ese odio, ese uso de malas palabras, ese mal genio que nos caracteriza, eso puede ser derrotado. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario, Él murió para derrotar el pecado. En la cruz del Calvario, Él murió para derrotar la fuerza del pecado, para que todo aquel que crea en Él también pueda ser partícipe de la derrota sobre el pecado por la obra que Cristo hizo en la cruz. Por la obra que Cristo hizo en la cruz. Dios nos llama como iglesia, nos dice santos. Él nos llama santos. Y es porque Él sabe que Él nos dio el poder para vivir en santidad. Él nos dio el poder para vivir en pureza. Él nos dio el poder para ser libre de toda cadena de pecado, para ser libre del rencor, para ser libre del odio, para ser libre de la mentira, para ser libre de la falta de consideración por el prójimo, para ser libre de la deshonestidad. Él nos dio el poder para ser libre de todo pecado. Dios te dio el poder para ser libre del pecado. ¿Por qué? De acá quiero que prestes atención, porque voy a tratar de sintetizar el Evangelio. Quiero que prestes atención, por favor. Cristo en la cruz murió, y en la cruz de Cristo está el poder para derrotar el pecado. La cruz de Cristo es la crucifixión y la resurrección de Cristo son los eventos más importantes de toda la revelación bíblica. Son los eventos más importantes de la palabra de Dios. Incluso son los eventos más importantes de toda la historia humana, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Porque a través de su resurrección Él reafirma su victoria de la cruz. Pero la cruz de Cristo es el evento más importante de toda la palabra de Dios. Cuando yo tengo fe en lo que Cristo hizo en la cruz, cuando yo creo lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo, Él hace realidad en mí la obra que Él hizo en la cruz. Vuelvo a repetir esto, que es importante. Estoy sintetizando brevemente el Evangelio. Quiero que prestes mucha atención, por favor. La cruz es la fuente de la victoria. Cuando yo miro con fe lo que Él hizo por mí hace más de 2000 años atrás, cuando yo miro con fe lo que Él hizo por mí hace más de 2000 años atrás, la fe me une con la cruz. El Espíritu Santo hace realidad en mí al creer la victoria de Cristo en la cruz. Tenemos dentro de nosotros el poder para vencer el pecado. Tenemos dentro de nosotros el poder para vencer el pecado. Con tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Con tu fuerza de voluntad no lo puedes hacer. Tienes que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, porque ahí está la fuente de la victoria. Ahí está la fuente de la victoria sobre el pecado. Dios te ama. Dios no está enojado contigo. Siento en mi espíritu que hay personas que le han fallado a Dios y piensan que Dios está enojado. Piensan que Dios está enojado.
Pero quiero decirte algo, Dios no está enojado, Dios te ama. Y Dios te está mostrando en este momento cómo puedes vencer el pecado. El pecado no lo vences tú con tus propias fuerzas. El pecado lo vence Dios a través de su obra en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes vencer el pecado? ¿Cómo puedes vencer la maldad? ¿Cómo puedes vencer y romper esa cadena? Número 1, tienes que tener fe en la obra de Cristo. Porque recuerda que cuando tú tienes fe en la obra de Cristo, entonces el Espíritu Santo hace realidad esa obra en ti. En primer lugar, tienes que tener fe, tienes que creer que en la cruz de Cristo ya está tu victoria. Ya está tu victoria en la cruz de Cristo. En segundo lugar, tenemos que tener una íntima comunión con Dios. Si creemos en Él, si creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, entonces tenemos que tener una íntima comunión con Él. Por eso es que Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El estar en comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio bíblico, entonces esa victoria se hace realidad en nosotros y la podemos experimentar. Y cuando yo tengo comunión con Dios, cuando paso tiempo con Dios en oración, en estudio bíblico, entonces sus pensamientos se vuelven mis pensamientos. Entonces sus anhelos, su deseo se vuelven mis anhelos, mis deseos. Dios nos transforma cuando estamos en comunión con Él. Segundo punto, estar en comunión con Él. Y tercer punto, cómo experimentar la santidad, cómo experimentar la victoria. En tercer lugar, estando en comunión con otros creyentes. Porque Dios no nos llamó para ser llaneros solitarios, sino que Dios nos invita a estar en contacto con otros creyentes para tener apoyo y de esta manera su obra puede actuar. Yo me recuerdo que para mí era muy difícil vencer un determinado pecado en mí. Y estaba atado a ese pecado. Pero cuando entendí que la victoria no se lograba por mis fuerzas, por mi voluntad, sino que se lograba al tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando entendí que tenía que tener una mayor comunión con Dios, con la oración y el estudio bíblico, y cuando le comenté a otros creyentes, a otros cristianos, mis luchas, y me aconsejaron y oraron por mí, entonces pude ser libre y pude disfrutar la victoria. Y por eso es que hablo con tanta pasión durante estos momentos, porque yo sé lo que es estar atado. Yo sé lo que es tratar de vencer el pecado y no poder, pero también sé que Dios me ama y que Él me dio la fuerza, Él me dio el poder para vencer. Y ese poder para vencer se manifiesta a través de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, a través de la comunión con Dios en la oración y el estudio bíblico, y a través de la comunicación con otros creyentes, hablar con otros creyentes, orar con otros creyentes, pedir consejos con otros creyentes, otros líderes. Si tú haces eso, vas a poder vivir en santidad total, vas a poder vivir en victoria, vas a poder vivir en pureza. Dios te llama santo. Dios te llama santo porque Él te dio el poder para vivir en victoria y en santidad. Y quiero orar por ti ahora. Quiero orar por ti. Siento muy fuertemente la presencia del Señor en esta hora, porque sé que hay muchos de ustedes
que al igual que yo, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguirle, pero aún pecamos y nuestro corazón se duele. Nuestro corazón se duele. Muchos internamente tienen el corazón roto porque le han fallado a Dios. Le has fallado al caer en el alcoholismo, le has fallado y no puedes vencer la pornografía, no puedes vencer la mentira, el rencor, el odio. Tú sabes cuáles son tus pecados secretos. Para otras personas pueden ser secretos, pero no para Dios, porque Dios lo sabe. Pero Dios no está enojado contigo. Dios desea que mires hacia la cruz y te des cuenta lo mucho que Él te ama. Y te des cuenta que Él te dio el poder para vivir en santidad, te dio el poder para vencer el pecado. Y es hora que esa victoria la hagas tuya. Esa victoria de la cruz la hagas tuya. Quiero orar por ti. Señor, quiero pedirte por cada persona que me está escuchando y me está viendo. Quiero pedirte para que tú puedas trabajar y transformar su vida. Tú le has dicho que les amas. Tú le has dicho que les amas y que le has dado el poder. Debido a lo que Cristo hizo en la cruz, le has dado el poder para vivir en santidad y vencer todo pecado. Señor, que cada persona que está viendo y escuchando este mensaje, que pueda reconocer que es imposible vivir en victoria por nuestras propias fuerzas, sino que al tener fe en lo que tú hiciste en la cruz, al estar en comunión contigo y al compartir con otros creyentes, de esta manera podrán vivir en victoria, de esta manera podrán vivir y ser libres de toda cadena de pecado. Gracias por tu poder. Gracias por tu libertad. Gracias por tu amor inmerecido. Y gracias porque por tu poder somos santos y somos libres del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco
aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Cómo están, amigos? Qué bendición y placer es poder saludarles y llegar hasta donde usted está en este momento a través de este medio. Me ha correspondido, ¿no es cierto?, la bendición de poder acompañarles en una breve reflexión antes de este significativo momento que es, ¿no es cierto?, la Cena del Señor. Cuentan las Escrituras que en el momento, en las vísperas de la partida del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, muchas situaciones ocurrieron, situaciones fantásticas, situaciones dramáticas. Y entre ellas, y en la última noche antes de que definitivamente se le permitiera al pueblo de Israel salir desde aquel lugar, fue el hecho de que cada uno de los primogénitos de la ciudad de Egipto, por donde iba a pasar, ¿no es cierto?, el ángel de la muerte, iba finalmente a morir. Habiendo sido advertido, ¿no es cierto?, no solo el faraón, sino que específicamente también el pueblo de Israel acerca de este hecho, se les especificó una serie de obligaciones que durante esa noche se iban a tener que desarrollar. La más trascendente, la más importante, era que cada familia debía sacrificar un cordero inmaculado, y luego servirse en una cena esa carne, pero previo a aquello, con la sangre del cordero, debían marcar los dinteles de cada una de las puertas de las casas de las familias de Israel. De manera que cuando el ángel de la muerte comenzara, ¿no es cierto?, este proceso, este juicio y este castigo de alguna manera sobre el pueblo de Egipto, al ver, ¿no es cierto?, las puertas marcadas con la sangre del cordero, continuaría su marcha y entraría, entre comillas, a cada uno de los lugares donde esta marca no existiera. También se le encargó al pueblo de Israel que luego de sacrificar este cordero, en una cena familiar se repartiera y se comenzara a comer este cordero sacrificado. Hoy día nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también somos invitados, somos convocados a también compartir una cena muy particular, donde tomamos los elementos que son el pan y el vino. El pan simbolizando, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado, por nosotros fue molido, dice una versión. Y luego también el vino simbolizando, ¿no es cierto?, en esa copa la sangre del nuevo pacto. Qué bendición tenemos, queridos amigos, de poder también nosotros participar de esta cena. Una cena que nos lleva, o estos elementos, esta cena que nos lleva a nosotros también a celebrar nuestra liberación. Nuestra liberación no específicamente de las garras del faraón o de Egipto, sino que del pecado y del imperio del pecado. De manera que nosotros podemos tranquilos, habiendo sido cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora tomar estos elementos que son el pan y el vino para celebrar nuestra liberación y continuar nuestro camino hacia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso te invito a que con regocijo, con alegría, celebrando y reflexionando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podamos esperanzados caminar hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga.
Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia en este momento tan particular que tenemos cada día domingo. Amén. Habiendo concluido entonces esta instancia tan maravillosa como lo es la Santa Cena o la Cena del Señor, te quiero invitar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que tú también puedas hacerte parte de la obra que Dios está haciendo a través de esta comunidad cristiana, a través de tu ofrenda. Y quiero leer un versículo que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Es simple, pero es profundo. Y espero que tú también lo puedas recibir sabiendo que es palabra de Dios respecto de esto que te estoy invitando a hacer en este momento. Dice 2 Corintios 9. Cada uno debe dar según se le haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Alegrarnos, cada uno de nosotros, de el hecho de poder dar, el hecho de querer dar, el hecho de tener la posibilidad de dar. Yo sé que para muchos han sido tiempos complejos, pero aún en los tiempos más complejos, Dios de una u otra manera ha provisto. Eso también lo sé. Así que ahora, pensando en cuánto Dios también a cada uno de nosotros nos ha otorgado, te invito a que puedas dar, ofrendar con alegría, depositando o transfiriendo o entregando alguna ofrenda en particular. Como bien tú sabes, la mayoría de esto está siempre orientado al sostenimiento de la obra y también a asistir a aquellos hermanos en Cristo, o aquellas personas que están pasando por situaciones complejas también en lo económico. Te agradecemos y bendecimos a Dios por cada una de las personas que semana a semana han mantenido esta tarea como algo también prioritario y de esa manera honrar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola Vástago, muchas gracias por participar en el culto de esta mañana con nosotros. Quiero animar a cada uno a estar leyendo la Biblia diariamente, puede ser a través del plan de lectura que tenemos para cada mes o eligiendo otros textos, pero que estemos conectándonos con el Señor a través de su palabra y la oración diariamente. Es un gran desafío para nosotros, pero vale la pena y va a ayudarnos a crecer y madurar en Cristo. Que tengan una semana muy bendecida y los queremos mucho. Chao.